Me llamo Armando Anguiano y bueno, soy parte del equipo pastoral y queremos mandar un saludo a todos los que nos siguen en casa y también a los que nos siguen en nuestros diferentes canales, YouTube, Spotify, iTunes, en diferentes partes de México y del mundo. Gracias por seguirnos. Les mandamos un saludo afectuoso desde Guadalajara, México. El día de hoy es un día de fiesta, es el día de resurrección y lo que Dios puso en mi corazón es tratar de llevarte desde un punto hasta otro. Tengo muchísima palabra para compartir y espero poder ser claro. Voy a ir compartiendo algunas citas bíblicas y voy a ir mencionando algunas cosas para llegar a donde quiero llegar al final. Y algo importante es que podamos tú y yo entender, porque está bien la resurrección, pero ¿y qué tiene que ver conmigo, no? O sea, ok, Jesús resucitó, pero toda esta historia tiene un inicio, tiene un comienzo. Así que quisiera orar para poner este tiempo en manos de Dios y después empezar a compartir. Si me acompañas en tu casa, podemos hacerlo. Señor, queremos darte gracias por este día tan especial para nuestra fe. Todos los que hemos decidido creer en Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, todos los que hemos decidido seguirte, Señor, y conocerte día a día, queremos poner este tiempo en tus manos. Te damos gracias por tu palabra, que siempre es la guía que guía nuestra vida. Y Señor, queremos poner este tiempo en tus manos y clamar por la dirección y la sabiduría de tu Espíritu Santo. Te pido que uses mi vida para poder compartir en este día en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como podrán ver, hay errores de comunicación y se me traba la lengua y todo eso. Quiere decir que estamos en vivo y lo hacemos con la mejor intención. Y quise compartir hoy sentado porque tengo un material que es largo y más que una predicación probablemente pueda ser una enseñanza. Estamos hoy celebrando la crucifixión y la resurrección de Jesucristo, Semana Santa, Domingo de Resurrección, pero quisiera irme mucho más atrás para poder empezar en donde inició esta historia. Y lo primero que quisiera partir es de Génesis 1:26, que dice lo siguiente: entonces dijo Dios, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los animales salvajes de la tierra, los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y me gusta muchísimo el poder saber que no somos un error, que Dios nos creó. Y me gusta también pensar que realmente Dios no nos necesitaba. O sea, Dios no creó al ser humano porque lo necesitara. Y esto me hace recordar que nosotros siempre vamos a necesitar a Dios. Y Él nos creó con un propósito primordial: poder amarnos y poder relacionarse con cada uno de nosotros. Entonces, lo primero que quiero animarte es que nunca se te olvide que tú y yo somos creados por Dios y que Él nos amó tanto que nos formó a cada uno. Si seguimos avanzando en la historia, en Génesis 3, quisiera empezar a leerte a partir del verso 1. Dice lo siguiente: la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben de comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Y la mujer contesta en el verso 2: claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben de comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Y en el verso 4 dice: no morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida y vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó el fruto y lo comió. Después le dio un poco de este fruto
a su esposo que estaba con ella, y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Lo que sucede en esta parte de la historia es que Dios únicamente les da un límite a Adán y a Eva, y creo que los límites en nuestra vida es por una expresión del amor. Me gusta pensar que Dios no es un Dios prohibitivo ni que es un Dios de reglas, sino que cuando Dios nos dice que no hagamos algo es porque Él quiere salvaguardar nuestra vida y nos está tratando de demostrar el amor. Y algo que llamó la atención de esta parte de la escritura es que el enemigo les dijo, es que si ustedes comen, serán como Dios. Y creo que ese es el engaño más grande que hasta el día de hoy Satanás quiere seguir haciéndonos pensar en nuestra vida. Él nos quiere hacer pensar que nosotros podemos ser nuestro propio Dios y que no necesitamos un Salvador. En otras palabras, si tú no necesitas un Salvador, la cruz y la resurrección no sirve para nada, es solamente un evento más, es solamente una historia más y no tiene nada que ver contigo. Pero avanzando también, llego a Romanos 5, en donde nos da una explicación, Romanos 5, acerca de lo que pasó con ese momento, con Adán y lo que Jesucristo significa. Así que quiero avanzar hasta Romanos 5, en el verso 12, y dice el texto de este verso, dice, comparación entre Adán y Cristo. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Antes de que esto sucediera, estábamos creados para ser seres sin pecado, no moriríamos, tendríamos una relación con Dios. Sin embargo, cuando Adán falla, cuando desobedece este límite, la Escritura dice que el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Esto significa que tú y yo nacemos, y todos los que van a nacer de aquí en adelante nacen en una condición de pecado. El verso 13 dice, es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los tiempos de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo de la representación de Cristo que aún tendría que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán, pon atención en esta parte de la Escritura, hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Continúo, pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Quiere decir que en Adán todos cometimos pecado, pero por la obediencia de un solo hombre que fue Jesucristo, tú y yo podemos recibir esto que llama el regalo del favor inmerecido. Tú y yo no tenemos ni merecemos este regalo, pero a través de Jesús podemos obtenerlo. Es como cuando alguien te da un regalo, lo único que tienes que hacer es recibirlo. Pero también pudiera suceder que si alguien te da un regalo, tú puedas rechazarlo, porque cuando hay un regalo de por medio, tú tienes la decisión de poderlo recibir o poderlo rechazar. Quiero continuar y dice, el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente a la consecuencia del pecado de este primer hombre, pues el pecado de Adán llevó la condenación. El pecado de Adán llevó la condenación, nos pone en una situación de condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Verso 17, pues el pecado de un solo hombre, Adán,
hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben, vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Esto quiere decir que cuando tú y yo reconocemos a Jesucristo en la cruz, todavía no voy a llegar a la resurrección, tú y yo estamos identificados ahí ante los ojos de Dios y a través de Jesús podemos ser justificados. En otras palabras, cuando Dios ve nuestra vida, lo que está viendo es a Jesucristo en cada uno de nosotros. Y a lo mejor son un poco conceptos un poco difíciles de entender. Le pido a Dios que me dé facilidad para poderlo explicar. Pero de alguna manera lo que está pasando aquí, para ir haciendo un resumen y voy a continuar con un poco más de la escritura, es: primero, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo creó para poderse relacionar con él. Creó a Adán. Sin embargo, el hombre, por su naturaleza, cometió un error que se llamó un pecado, el pecado original. Y lo que sucedió en este momento es que tú y yo perdimos nuestra vida, porque el pecado trae muerte. Lo voy a leer adelante en Romanos 6. Entonces, esto nos pone en una posición en donde ya no podemos vivir una vida eterna. Sin embargo, Dios, en su infinito amor, mandó a su Hijo Jesucristo para que tomara nuestro lugar. Quiero continuar en el verso 18 del mismo Romanos 5 y dice lo siguiente: así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone, escucha esto, la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en una relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Y quiero hablar de Romanos 6:23 y dedicar aquí unos minutos. Dice Romanos 6:23 que la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Y si te soy honesto, es complicado el poder hablar acerca de la muerte. Estamos en Jalisco y ayer escuché el último mensaje de nuestro gobernador, poniéndonos al día de lo que está pasando en el tema del COVID-19. Y al mismo tiempo que escuchaba este mensaje, en donde algo que resaltó fue que fue demasiado honesto y utilizó palabras como estas: gente va a morir, pero vamos a tratar de hacer nuestro mejor esfuerzo. Al mismo tiempo, mi esposa estaba leyendo una noticia de lo que está pasando en Estados Unidos y se prevé que en Estados Unidos, si hacen las cosas de la forma correcta, van a terminar con una tasa de mortalidad de entre 100,000 a 200,000 personas, pero si no logran hacer las cosas de una manera adecuada, esta cifra puede elevarse hasta por encima de 1,000,000 de personas. Ahora, si te soy honesto, creo que nadie tiene sus días contados. Creo que la muerte siempre viene y nos visita con temor y viene y nos revela mucho de lo que hay en nuestro interior. Pero
Hablándote muy vulnerablemente, y te lo digo de todo corazón y lo digo con humildad y con mucho respeto, y me logro identificar también mucho con el dolor de las personas. Gente va a morir, pero aquí es en donde realmente nuestra fe tiene sentido. Gente va a morir por el COVID y después va a pasar el COVID y gente va a seguir muriendo. Y tú y yo que estás viendo esto, algún día también vamos a morir. El problema es que dentro de nuestra fe necesitamos entender realmente de qué se trata. Dentro de la historia y dentro de todas las religiones o creencias que hay en el mundo moderno, solamente hay una persona que murió y resucitó al tercer día. Y esto lo hizo para que tú y yo podamos tener vida eterna. Y en este mundo vamos a tener aflicción y Jesús promete que va a estar en este mundo, pero creo que algo de lo que tú y yo tenemos que entender hoy, en este día tan especial que estamos celebrando la resurrección de Cristo Jesús, es esto. Si el Señor nos llamara en medio de esta temporada y tú y yo hemos aceptado a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, vamos a vivir una vida eterna. Y el tema no es el COVID. El tema es que personas puedan reconocer a Jesús y se puedan encontrar con Él. Escucha esto, hace más de 2000 años se partió el tiempo. Hay un antes y un después de Jesús. Estamos en el año 2020 después de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Hay demasiadas señales. Cuando Jesucristo resucitó en 1 Corintios, parece que es 10 o 11, tal vez de esto predique la siguiente semana. Dice la Escritura que más de 500 personas lo vieron resucitar. Entonces creo que el debate hoy no es si es que fue verdad o si fue mentira. El debate es si tú lo crees o no lo crees. Y si tú no lo crees, te puede pasar como le pasó a Adán. Cuando el diablo vino y lo engañó y le dijo, no es necesario que creas en lo que Dios te dijo. Porque si tú comes de esto, en otras palabras, si tú crees esto, podrás ser igual a Dios. No necesitarás un Salvador. Y algo que me enchina la piel es pensar en que hoy, el día de hoy, tal vez mañana en algunos países, tal vez ayer en otros, pero hoy 2.5 billones de personas, en otros números 2.500 millones de personas en este planeta Tierra hoy están detenidos recordando y celebrando lo que sucedió en la cruz y en la resurrección de Cristo Jesús. Una tercera parte de la humanidad hoy está tomando este tiempo y esta pausa que Dios está permitiendo que pase en medio de todo esto, para que con lágrimas muchos podamos agradecer y reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y creo que es el momento, tal vez, quisiera hacer una pausa en el lugar en donde estás. También Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón que Jesús resucitó, tendremos la vida eterna. Así que si tú que hoy me estás viendo en tu casa o en cualquier parte del mundo, nunca has entendido esta parte o nunca has comprendido lo que realmente sucedió en la cruz, se trata de lo que leí. Es un regalo que Dios conquistó, porque la paga del pecado es la muerte. Y Él ha tomado tu lugar y mi lugar para poder pagar por este pecado y presentarnos justos delante del Padre. Así que lo único que tienes que hacer es hacer una oración sencilla para recibir a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador. Si tú me estás viendo en algún hospital, si tú estás padeciendo alguna enfermedad, si tú estás en un momento crítico de tu vida, créeme, es la mejor decisión que puedes tomar. Así que te quiero guiar en esta oración sencilla y te quiero pedir que donde estás cierres tus ojos y le pido al Espíritu Santo que mientras haces esta oración, Él pueda poner su mano sobre tu vida, que sientas el soplo del Espíritu Santo para que puedas entender y puedas ser
consciente de su presencia en tu vida. Y repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por mi vida. Te doy gracias por tu muerte en la cruz. Yo reconozco que soy un pecador. Sé que has tomado mi lugar en la cruz. Sé que pagaste por mis pecados. Hoy te quiero reconocer como mi Señor, como mi Salvador, y te quiero entregar mi vida en tus manos. Jesús, en este día te reconozco como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración sencilla, has recibido este regalo que Dios conquistó, Jesucristo conquistó en la cruz. Y quiero continuar un poco más para llegar a algo que me llamó mucho la atención, que también se me hace increíble, es que en el Antiguo Testamento el profeta Isaías, escucha esto, casi hace 3000 años, esto es 740 años antes de que Jesucristo existiera, profetizó acerca de la cruz, profetizó acerca de Jesús. Y es muy fácil para ti y para mí poder voltear hacia el pasado y poder ver hacia atrás, porque son cosas que ya sucedieron. Sin embargo, es como si alguien hoy nos dijera lo que fuera a pasar dentro de 700 años y cuando llegara a eso sucediera. Así que esto tiene demasiada fuerza y no me quiero detener para poder explicar todo. Sin embargo, voy a resaltar algunas cosas de lo que llamó mi atención para poder llegar al final de esto. Y dice esto Isaías. Isaías significa su nombre, Jehová salva, Dios salva. La fecha de su ministerio fue entre el 740 y el 700 antes de la venida de Jesucristo. Y él empieza en el verso 1 en Isaías 53, estoy compartiendo esto. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en la tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Verso 3 se conoce algo como el Evangelio de Isaías. Algunos teólogos lo describen así. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Hablando de la resurrección de Cristo Jesús, algo que quiero hoy que sepas es que Jesucristo es una de las personas más empáticas que pueda existir. Él sabe lo que significa el dolor, Él experimentó el dolor y Él sabe lo que tú y yo sentimos cuando tenemos dolor. Creo que no hay ningún sentimiento más triste, terrible, destructivo, pesado, que cuando tú y yo estamos pasando momentos de dolor, como muchos probablemente en esta temporada estamos experimentando y sufriendo. El verso 4 dice: sin embargo, nuestras debilidades, las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que todos nosotros estuviéramos en paz. Fue golpeado para que tú y yo, a través de Jesús, podamos estar en paz. Fue azotado para que todos pudiéramos ser sanados. La Escritura dice que en sus llagas Él llevó nuestra sanidad. Así que creo que otra de las cosas que puede hacer este evangelio y esta temporada en nuestras vidas es que Jesús pueda seguir haciendo milagros y pueda seguir trayendo sanidad. Tú y yo tenemos que creer y confiar en esta palabra y en Él. Si estás experimentando un momento de dificultad y de enfermedad en tu vida, yo te animo a que creas y confíes que Él puede hacer un milagro
en tu vida, porque la Escritura dice que en su castigo llevó nuestros pecados y que Él fue traspasado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él todos los pecados de nosotros, fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Jesús no se defendió. Jesús delante de Pilato no dijo nada. Jesús no argumentó. Lo que Jesús hizo fue humillarse y tomar el lugar que a ti y a mí nos correspondía. Como cordero fue llevado al matadero, como una oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió la boca. Al ser condenado injustamente lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a la mitad del camino, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor en aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrán muchos descendientes que disfrutarán de una larga vida. Está hablando de ti y de mí. Y en sus manos del buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. Isaías está dando una profecía extremadamente exacta de lo que sucederían 700 años después. Hoy hace 2000 años, en el Gólgota, cuando Jesucristo fue llevado y fue colgado y maltratado por ti y por mí. Ahora, todo esto lo he compartido para llegar al momento de la resurrección. Y quisiera narrarla a partir de Mateo 28, en el verso 1, que dice lo siguiente. El domingo por la mañana temprano, cuando amaneció el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo y corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron por miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel del Señor les habló a las mujeres: no teman, dijo, sé que buscan a Jesús que fue crucificado. No está ahí, ha resucitado tal como dijo que sucedería. Vengan y vean el lugar donde estaba su cuerpo. Y ahora vayan rápidamente y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. Las mujeres se fueron a toda prisa, estaban asustadas, pero a la vez llenas de alegría. Se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos, y mientras iban, Jesús salió a su encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, lo abrazaron a sus pies y lo adoraron. Quiero dedicar mis últimos minutos a esta porción de la Escritura y quiero resaltar algunas cosas. Lo primero es que cuando yo pienso en María Magdalena y la otra María, algo que viene a mi mente es pensar que si yo hubiera estado en este momento, en esta parte de la historia, probablemente me hubiera sentido como defraudado o decepcionado, porque hubiera puesto toda mi esperanza y mi creencia en un hombre que ha sido
brutalmente sacrificado, pero nuestra fe no tendría sentido si Dios, Jesús, no hubiera resucitado. Porque eso es lo que comprueba todo lo que creemos. Y obviamente, como Él había dicho que resucitaría al tercer día, estas mujeres se levantan el domingo llenas de adrenalina, llenas de duda, llenas de temor. Me imagino que van corriendo en el camino para poder llegar hasta la tumba. ¿Sabes? Yo me hubiera levantado, no sé a qué hora, hubiera gritado, hubiera hecho no sé cuántos ademanes, con una ansiedad, con una expectativa, con una sed de poder saber y poder comprobar la respuesta. Y dice que cuando llegaron a la tumba, escucha esto porque es interesante, la tumba estaba cerrada. Jesús no tuvo que abrirla para salir de ella. No estaba abierta. Dice esto: de repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo y corrió la piedra a un lado, se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completo. Entonces el ángel le habló a las mujeres. El ángel abrió la tumba para poder comprobar que Jesús no estaba ahí. Y lo primero que hace el ángel es decir estas palabras, que creo que son las palabras, es el primer mensaje después de la resurrección. Los ángeles, cuando los vemos en la Biblia, eran mensajeros de Dios. Y este es el primer mensaje. El ángel le habló a las mujeres y les dijo: no teman, no teman. Estamos en medio de una temporada en donde todo el mundo está experimentando temor de todo. Nunca en la vida, jamás, nunca. Nunca, jamás, nunca. En los últimos 2000 años, el mundo había experimentado más temor. Y creo que lo que Jesús hace en la resurrección es traer paz a nuestra vida. Es la única forma como tú y yo podemos vivir esta temporada sin temor, incluso sin temor a la muerte. Por una simple y sencilla razón. Porque tú y yo sabemos que si morimos, iremos a encontrarnos con Él y Él nos abrazará y nos recibirá. El primer mensaje de la resurrección es: no temas, no temas. Cosas pueden pasar en tu vida, el mundo se está desmoronando, situaciones pueden venir a tu mente, la ansiedad significa que tú y yo queremos controlar todo. Y el primer mensaje que Dios quiere traer a tu vida es: no temas. Tú no puedes tener el control, no está en tus manos, no puedes controlar lo que va a suceder, pero lo que sí puedes decidir y controlar es rendirte a sus pies. Continúa y dice: sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Ha resucitado tal como lo dijo que sucedería. Y este ángel está testificando a través de las dos mujeres que fue cierto. Que todo lo que acabo de leerte, que todo lo que creemos, que toda nuestra fe está puesta en un evento que es verdadero, que está comprobado, que es cierto. Vengan, vean el lugar en donde estaba su cuerpo. Ahora vayan rápidamente y cuéntenle a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán. Recuerden lo que les he dicho. ¿Sabes?
Este es un mensaje vigente para tu vida y para mi vida. Vayamos corriendo en medio de este mundo que está lleno de caos y de miedo para compartir a la gente que realmente Jesús ha resucitado, porque esta es una verdad que puede transformar nuestras vidas. Las mujeres se fueron a toda prisa, estaban asustadas, pero a la vez estaban llenas de alegría y se apresuraron para dar el mensaje del ángel a los discípulos. Escucha estas palabras, escucha esto, por favor, me vuelve loco. Mientras iban, Jesús salió a su encuentro y la saludó. Quiero que te pongas en esta posición. Cuando tú y yo estamos corriendo, buscando a Jesús, si queremos encontrarnos con Él, si hubiéramos estado en esta parte de la historia, es como cuando un niño está desprotegido y tiene temor y tiene dudas. Es como cuando el mundo se está cayendo a pedazos, las cosas ya no pueden estar en tus manos, hay caos. Ve lo que sucede. Ellas corrieron hasta Él, lo abrazaron de sus pies y lo adoraron. ¿A qué nos aferramos tú y yo? ¿A qué nos estamos aferrando en este momento? ¿Quién nos puede asegurar cómo va a terminar esto? ¿Quién nos puede asegurar cuándo va a terminar esto? Y el único recurso, escucha, hermano, amado, que tú y yo tenemos a nuestro alcance, el único recurso es correr hasta Él, tomarnos de sus pies, abrazarlo y adorarlo. Jesús resucitó para que tú y yo corramos a sus pies y lo adoremos. Y mientras tú y yo lo adoramos, mientras tú y yo lo reconocemos, mientras tú y yo nos sujetamos a sus pies, nuestra vida es sanada, nuestra vida es restaurada, nuestros temores caen, nuestro miedo desaparece, nuestros pecados son perdonados, nuestra maldad se va de nuestras vidas. Porque cuando tú y yo podemos contemplarlo a Él como un Dios resucitado, podemos experimentar su amor, su paz, su presencia, su salvación. Y quiero terminar con esto. ¿Sabes? Jesús resucitó en un cuerpo restaurado, pero Él quiso conservar algo, un trofeo, un recordatorio. Él conservó las cicatrices de sus manos, la cicatriz de su costado. Porque cuando tú y yo estamos en medio del dolor, en medio de las heridas, no podemos mostrarlas a los demás. Pero Jesús sabe lo que es el dolor, sabe lo que estamos pasando. Y muchos de nosotros estamos experimentando heridas en este momento. Pero ¿sabes? Cuando pasemos esto, nuestras heridas sanadas en cicatrices serán un testimonio y serán los trofeos de lo que tú y yo logramos atravesar de la mano de Jesús. Jesús quiso conservarlas como un recordatorio de que Él entiende nuestro dolor, está con nosotros, no es ajeno, no quiso redimirlas, recuperarlas, quiso mantenerlas para que tú y yo podamos verlas. Ojalá que cuando pasemos esto la gente pueda ver en nosotros nuestras cicatrices como un testimonio de que Jesús estuvo ahí, que hoy celebramos su muerte y su resurrección
que ha traído vida eterna para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús.